contarles qué es Henkel, también para que lo conozcan. El día de mañana puede ser una oportunidad también para ustedes, estoy seguro que muy atractiva. Y también para darles un poco el contexto de lo que viene después, de lo que me pidió Juan Fernando que preparara y que discutiéramos un poco sobre el día a día, de la experiencia de cómo se maneja el negocio y en mi caso, en mi responsabilidad aquí en México. Entonces, arranco con Henkel. ¿Quiénes somos? Henkel es... Ahí está viendo esto, ¿verdad? Tenemos esto aquí. Henkel es... ¿ven la barra arriba? ¿O no? ¿O sí se puede ver todo? Sí, ¿verdad? Ok. Henkel es líder global en adhesivos, en tecnología. Cada segundo, de hecho, para darles alguna idea, se venden 45 productos cosméticos, la parte capilar en el mundo, y se venden aproximadamente 36 billones de lavadas en cuanto a detergentes. Simplemente algunos datos para hacernos una idea. Henkel muchas veces no se identifica tanto por Henkel, pero la idea es que precisamente se puedan llevar una buena idea de lo que somos como compañía. Henkel es una de las 500 compañías más grandes del mundo. Hoy una compañía que factura 20 billones de euros, manejamos en euros. Nuestro headquarters está ubicado en Düsseldorf, en Alemania, compañía alemana de 143 años, familiar, si bien cotiza en bolsa, y eso es algo interesante, la mayoría todavía de las acciones pertenecen a la familia. Ya está en la quinta generación de la familia, desde que un hombre llamado Fritz Henkel la fundó hace 145 años ya, 144 años ya prácticamente, y estamos de manera activa en 78 países, pero llegamos a más a través de otros canales. Somos líderes mundiales hoy en adhesivos, y ahorita hablaremos un poquito más simplemente de cada uno de los 3 negocios que conforma Henkel, y tenemos una rentabilidad, un EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, de 3.2 billones de euros. Manejamos también por el tema de sostenibilidad. De hecho, estamos en varios pactos mundiales de sostenibilidad y somos, de hecho, una de las empresas que promovemos activamente el cómo seguir progresando tecnológicamente para tener el mínimo impacto en el planeta y realmente, bueno, conservarlo por mucho tiempo más. Además, apoyamos activamente todo el tema social. Tenemos más de 2.000 proyectos sociales, incluyendo Colombia, donde apoyamos organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades en áreas remotas de distintas maneras. Hay un presupuesto dedicado a esto y estamos hablando de aproximadamente 52.000 colaboradores a nivel mundial en de 120 nacionalidades, o sea, muy diversa, y eso es un punto muy importante. Finalmente, 36% de management positions hoy en día pertenecen a mujeres, una de las más altas en multinacionales, y además muy positivo, sigue creciendo de manera continua. Entonces, eso para contarles. ¿Hasta ahí todos me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Juan Fernando? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Vale, ¿quiénes somos? Somos una compañía líder en industria, en la parte industrial, pero también de consumo, con los 3 negocios que hablamos. Algunas de las marcas tal vez más representativas en cada uno de los negocios, hablamos de tecnologías adhesivas como Loctite, Technomelt, Bondage. En Beauty Care tenemos Schwarzkopf, Dial, Sios. En la parte de Laundry, Persil, All, Bref. Aquí pueden ver donde tenemos hoy Regional Hubs. En el caso de América Latina tenemos tanto en Sao Paulo, en Brasil, como en México. Igual en Norteamérica, Asia Pacífico, Europa, África, donde nos encontramos como Regional Hubs. Hablemos un poco de la parte de las unidades de negocio. Aquí hablamos de los Key Financials y también se irán dando cuenta del tamaño y el manejo que tiene Henkel también con sus negocios. En la parte de adhesivos, hablamos de un negocio de 9.5 billones de euros, o sea, 9.500 millones de euros.
en el cual hablamos de Organic Sales Development en cuanto a crecimiento. El año 2019 fue un año, digamos, bastante retador, un pequeño decrecimiento, sobre todo por el tema de la industria automotriz. Para que se hagan una idea, los adhesivos, Henkel es líder mundial de adhesivos, algunos probablemente ubican a 3M como una de nuestras competencias, pero cuando hablamos como un todo, somos los líderes en adhesivos de todo tipo. Desde los paquetes de Doritos que se comen, cuando lo abren, ese adhesivo que abren es adhesivo Henkel, la cerveza de Club Colombia después de las clases o la póker, esos son adhesivos Henkel. Cuando se suben a un coche casi con toda seguridad, tiene algún tipo de componente Henkel, los iPhones, los Samsungs, también la NASA maneja adhesivos Henkel en sus transbordadores, Boeing, Airbus, la Fórmula 1, etcétera. O sea, ya con eso se pueden dar una idea de todo el tipo de adhesivos que probablemente nunca nos preguntamos, pero pues porque todo funciona correctamente. Ahí está Henkel. Se dan cuenta, es un negocio bastante sólido, rentable, 18.1% es EBIT, de nuevo, esto es antes de intereses e impuestos. Si nos vamos al otro negocio, adhesivos están en Colombia también, ahorita de todas maneras mencionaré un poco más la parte de Colombia, esto es mundial. Beauty Care, que también está en Colombia, seguramente algunos conocen un Schwarzkopf, han escuchado un Dial, un Zeidos, son algunas de las marcas, en Colombia también está un Conceal, entre otras. Balance. Este es un negocio de casi 4 billones de venta. Es allí donde yo, de hecho, me encuentro. Tenemos menos 2.1 en crecimiento orgánico el año pasado, también muy retador. Hablamos de un EBIT de unos de 13.4% sobre la venta. Entonces, sigue siendo un negocio bastante sólido y rentable. Y tenemos finalmente Laundry and Home Care, que en este caso es un negocio de unos 6.6 billones. Aquí este negocio no se encuentra en Colombia, sí está en otros países a nivel mundial, en Europa de manera muy fuerte, en América está en México, de manera muy fuerte están los 3 negocios. Y bueno, en Colombia seguramente eventualmente entrará también allá a competir en este segmento que realmente tiene una tecnología muy especial y muy buena. Y con una rentabilidad de unos 16.5%. Con un crecimiento muy positivo, que nos guía en cuanto a la cultura corporativa, pues crear valor sostenible, de manera que realmente se pueda seguir manejando en el tiempo y nunca se acabe. Eso es parte del reto de cualquier compañía responsable a nivel mundial. Nuestra visión de ser líderes en innovación, en marcas, en tecnología, y nuestra misión de llevar a nuestros clientes y consumidores a nivel mundial estas marcas líderes y relevantes en los distintos mercados y categorías, y siempre llevados por los valores comunes y un equipo muy empoderado, un equipo muy motivado. Y esto puedo dar fe que es así. Es muy exigente, es correcto, es cierto, pero también siempre con personas de toda forma de pensar y muy apasionadas por lo que hacen. Finalmente, y muy importante, el tema de nuestros valores. Nos llevamos por 5 valores que se viven realmente en la compañía. Hablamos de clientes y consumidores, que no es lo mismo. Un ejemplo, un cliente puede ser Walmart, pero el consumidor es el consumidor que compra el producto finalmente en Walmart. Eso puede aplicar en un salón de belleza, en la industria. Entonces hablamos de los dos, hablamos de people, por supuesto, es la base de cualquier negocio, de cualquier equipo. Nuestro performance financiero, y yo creo que ahí entrará mucho de lo que Juan Fernando, te gustaría que compartiéramos más adelante. Sostenibilidad, que lo hablamos ya, y también es un negocio familiar, como les mencioné. Nuestro crecimiento se basa en personas empoderadas, una cultura colaborativa que tenga competitividad, innovación, sostenibilidad, todo el tema digital que pues, por eso nos encontramos aquí, con un modelo operativo listo hacia el futuro y un portafolio ganador que haya estado por muchos años. Déjenme hablar del tema de sostenibilidad brevemente. Cómo lograr más con menos. Y tenemos, de hecho, solo para que se hagan una idea del tipo de objetivos que se tiene en compañías de este tipo, es un objetivo que se ha trazado al 2030. Y ahí es triplicar el valor de lo que hacemos con respecto al footprint
a lo que hoy utilizamos. En otras palabras, Cristianas, es con lo que hoy utilizamos en cuanto a recursos, agua, luz, material, etcétera, queremos triplicar lo que sale de ese uso. Entonces, ese mismo uso hoy nos pueda permitir tener 3 veces más, o en otras palabras también, reducir a una tercera parte el consumo de esos recursos que son vitales. Entonces, eso permite que seamos mucho más eficientes, pero sobre todo mucho más sostenibles en el tiempo, un valor sostenible. Por ende, el tema de eficiencia del 56%, todo está medido, lleva unos pasos, y bueno, somos reconocidos a nivel mundial con respecto a todo lo que va en sostenibilidad. Entonces, creo que es muy positivo. Igualmente, en Diversity, 120 naciones, literal. Yo comparto todo el tiempo con personas de toda nacionalidad. Por darles un ejemplo de lo que se me viene a la cabeza, hablo con un griego, con un español, con Brasil, por supuesto Colombia, México, todos los países de América Latina, Estados Unidos, Italia, en Asia Pacífico también, y he tenido oportunidad de compartir también con personas, por ejemplo, del Medio Oriente. Entonces, eso se vive de manera muy activa. Tenemos en Colombia, déjeme hablar muy brevemente de la parte de Colombia, que también es importante, y así nos contextualizamos. Hoy tenemos oficinas y tenemos una planta en Bogotá. Esta planta, de hecho, es la planta de toda la parte de cuidado personal, hair products, del negocio de beauty. Aquí se producen tintes y otro tipo de productos como shampoos que se exportan, se consumen en Colombia, pero también se exportan al resto de América. Llegamos en el 1956, hay 700 empleados únicamente hablando de este site, y aproximadamente 96 millones de euros en el 2019. Hay 2 de los 3 negocios, como mencioné, Beauty Care y adhesivos tecnológicos, y 3 plantas de producción. Una, la que mencioné, que es de Beauty Care, y luego tenemos 2 en el negocio de adhesivos que están en Cibaté. Muy bien. ¿Reconocen algunas de estas marcas? Schwarzkopf, Sayos, Balance, Osis, Dial, Conceal, Tech Italy. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Bastantes. Super, muy bien. Arranqué por acá porque dije, bueno, probablemente aquí, no sé si hay alguno que le gusta trabajar en casa y utilice un Patex, por ejemplo, que es para no utilizar los clavos, pero bueno, o el Loctite. Yo no soy el más manual del mundo, pero sí que he utilizado los productos y son increíbles. Pero aquí tenemos una cantidad de productos, incluso en la parte de construcción, ¿no? Las construcciones, impermeabilizaciones, por ejemplo, las mejores tecnologías están en Henkel, y eso también lo tenemos nosotros dentro de este negocio. Muy bien, déjenme entonces ya hablarles de mí. ¿Quién soy? Mi nombre es Mauricio Betancourt, soy caleño, estudié en ICESI, Economía y Negocios Internacionales, excelentes años. Tuve la oportunidad también de hacer uno de estos años en la Universidad de Barcelona, en intercambio cuando fui seleccionado en la universidad para hacerlo. Me gradué en el 2003, ya tengo unos años encima. 15 años de experiencia en distintas industrias a nivel regional, local, en 2 países con 4 funciones, y he tenido la oportunidad de trabajar en mercados emergentes y mercados maduros. Arranqué por cosas de la vida en mi práctica con DirecTV en México, y luego de los primeros 6 meses me ofrecieron quedarme y fue una gran oportunidad. Mi primer equipo lo tuve allí, estaba en el área de mercadeo. Luego se da la oportunidad de pasar también en México a Carvajal. Allí estuve como gerente de ventas. Luego pasé a gerente nacional de ventas en Carvajal. Y luego paso a Henkel en Colombia. Regreso a Colombia y entro como gerente nacional de ventas para el negocio de Beauty Care profesional. Todos aquellos que son los productos que se encuentran en salones de belleza, en tiendas especializadas de belleza, como Schwarzkopf Professional. Y allí di el salto a ser Regional Country Manager, quiere decir ya cabeza de negocio como tal, responsable de lo que es Centroamérica, la región andina y el Caribe, básicamente lo que es Guatemala a Perú. Eso estaba dentro de mi responsabilidad.
Y hace 3 años, Henkel adquiere una compañía muy grande en México, con plantas en Guadalajara y con varias marcas que lideran aquí en el mercado mexicano y me ofrecen llevar y liderar este negocio aquí en México. Entonces, hoy estoy como General Manager del negocio Professional Business. Ahorita les contaré un poco de las marcas que hay, para que eso también nos dé el contexto de lo que es el día a día. Insisto, si alguien me quiere interrumpir, por favor, hacerlo. Eh, Idiomas, obviamente español, inglés y francés. Y mis hobbies, sin duda, fútbol, me gusta, pero soy más de jugar que de verlo. Creo que no lo hago nada mal. Igual squash, creo que soy bueno en ambos. En tenis me encanta el tenis, pero no soy bueno jugando tenis, por lo menos no como quisiera. Y leer, y finalmente soy un apasionado del café. Es algo que todas las mañanas no me puede faltar. Tengo mi máquina y un detalle que no puse ahí. Recientemente hice mi curso de barista, entonces lo disfruto realmente. Muy bien. México, poco del market share. ¿Dónde jugamos? Hoy trabajamos en canales como salones, tiendas especializadas de belleza y la parte de distribución. México es un país grande, donde ya hay 140 millones de habitantes, uno de los más grandes en América Latina, o el segundo después de Brasil, y eso hace un reto como tal, segunda economía también más grande de América Latina. Aquí jugamos con todos los jugadores que pueda haber. Se estima que sea 160 millones de euros el valor del mercado en México y algunos competidores conocidos. Uno de nuestros grandes competidores es L'Oréal, sin duda, francés, y Vela, que es hermana alemana, pero competencia. Y hay otros jugadores también que juegan como Alfa Parf, Moroccan Oil, Aveda y varios jugadores nacionales. Este es mi equipo. Tengo a cargo 5 cabezas de negocio, country managers, que llevan a su vez marca, cada uno lleva una marca, en un caso particular varias marcas, y ellos son responsables de los negocios, también con lo que es el P&G, la parte financiera, todo el tema lo llevan ellos y, digamos, a mí me corresponde la suma de todos estos negocios o todas estas marcas. En total, a mi cargo, la suma de todo el equipo son 160 colaboradores. Sin embargo, la empresa como tal, en Guadalajara, tiene 1.800 colaboradores. La diferencia está en que hay un porcentaje muy grande en las plantas de producción. Y en Henkel, un tema que creo que les puede interesar, y esto pasa en muchas multinacionales, hay una cabeza de negocio, pero la parte productiva se maneja de manera paralela, pero independiente. ¿Por qué? Porque estas plantas trabajan para muchos otros países, no únicamente para México. Entonces, este es el caso de las plantas aquí. Estas plantas se exportan a Rusia, a Estados Unidos, a Brasil, prácticamente a casi cualquier lugar, y están dedicadas a todo lo que es beauty care, porque Henkel tiene también plantas del resto de los negocios. Algunas de las marcas tal vez las han visto. Esas son las marcas aquí en México. Tal vez en Colombia, una que sí que existe y se maneja es Tequitali, pero hay otras marcas que aquí son muy fuertes, como lo es Cool, aquí abajo, es líder en el mercado, en el segmento económico, Hidracolor muy grande, Moco de Gorila, alguno por ahí de repente lo ha escuchado, también es parte de Pravana, una marca con origen estadounidense muy buena. Esas son las marcas que se llevan allí. Sexy Hair, tal vez alguno lo ha escuchado también, es de Estados Unidos, Schwarzkopf, en total son 15 marcas. Eso también para contarles, y ahorita de pronto lo mencionamos, el por qué lo quise compartir. Esto es algo que llamamos el Brand Matrix Positioning en México. Y esto lo utilizamos en todos los países. Nos permite ubicar cada una de las marcas a qué segmento queremos llegar. Económico, Value for Money, que yo diría es un segmento medio. International Mainstream, que es un segmento medio alto. Y luego tenemos los Premium, que son segmentos altos. Entonces, en nuestros competidores, por ejemplo, tenemos a L'Oréal, que tiene un Kerastase, Redken, L'Oréal y un Matrix. No tiene ninguna marca en el segmento económico. Coty, sus 2 marcas, que es Sebastian y Vela, no tiene nada en Value for Money Economy. Y Henkel, que tiene un portafolio bastante amplio y que ha ido fortaleciéndolo, donde literalmente podemos llegar a cualquiera de las necesidades con marcas diferenciadas. ¿Por qué es importante? Porque al final es una combinación de
facturación, probablemente con rentabilidades más bajas, pero mucho más masivo, y otra facturación de productos tal vez más exclusivos, con menor número de unidades, pero con un margen más alto. Ese mix tiene un impacto en los resultados financieros. Entonces aquí tenemos un curve que se vende como pan caliente, pero que tiene unas rentabilidades distintas a las que puede tener un ABC, un Authentic Beauty Care. Esta acabamos de lanzarla en Colombia, lleva 6 meses, compite con un Kerastase, pruébenla. Si compran Kerastase hoy en día, déjenlo, cámbiense a ABC. Y tienen aquí algunas otras opciones como Sexy Hair Science, Schwarzkopf, etcétera. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Comentarios, dudas, las que sean. Espero que no esté muy pesado la información, pero si hay alguna duda, Sí, bienvenida. está bien. ¿Todo bien? Está bien. Muy bien, vale. Listo, ¿me escuchas? Tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Pues por lo que veo, pues en el sector de mercadeo, que está muy enfocado, el tema está muy enfocado en mercadeo, pues por lo que veo apuntan a, la empresa apunta a respuestas, ¿cierto? ¿Es correcto? ¿Apunta a qué? Perdona, ¿respuestas? Respuestas. O sea, A res- Ujú. me quiero entender, me hago entender, que ustedes producen para satisfacer las necesidades y todos los segmentos de cada persona, en este caso. De acuerdo, No están en un nicho específico, sino que están de manera mucho más amplia. de Entonces, acuerdo. con respecto a la situación que se presenta ahora con el COVID-19, de Ujú. pronto no sé si se han llegado a presentar efectos láticos, o sea, en este caso de pronto eh, no estar como presente a la demanda o de pronto tener, en este caso, pues mucho inventario para, para, para suplir. ¿Lo dices por el tema de la contingencia, que se cierran los negocios y demás? Sí, De acuerdo. Vale, pues gracias por la pregunta, José Alejandro, ¿no? Em, Sí, es muy interesante. Ahorita yo diría que todas las compañías no se esperaban de alguna manera este impacto. En el caso de nosotros, te cuento, es literal, llega la contingencia, se cierran los negocios y en este caso los salones de belleza, las tiendas especializadas, se consideran por los gobiernos a nivel mundial como tantos otros negocios como no esenciales. Entonces, nos cierran a nuestros clientes, por supuesto, cierran sus negocios, los cuales, como muchos otros, sufren porque es su forma de ingreso. Y esto tiene un impacto, sin duda, en la parte de la demanda. Entonces, se caen las ventas de manera sustancial. Sin embargo, salen cosas interesantes. Dicen por ahí que pues, en todas las crisis hay oportunidades, y es verdad, porque seguramente ustedes lo han vivido y hoy estamos acá en parte por eso. El tema digital empieza a ganar mucha relevancia. América Latina lleva un par de años, yo diría fácil, de atraso con respecto a lo que se maneja en continentes como Europa o Asia, por supuesto, pero incluso con Norteamérica. Y esto ha hecho que se acelere. El país más avanzado en la parte digital es Brasil y luego le sigue Argentina, México, Colombia está ahí como en el intermedio y nos ha forzado a todos a reinventarnos. Entonces, tuvo un impacto a nivel negocio, tuvo un impacto a nivel ventas, tuvo un impacto a nivel inventarios, correcto, como tú mencionas, pero nos ha forzado de alguna manera a acelerar cómo llegarle a nuestros clientes de manera distinta. Ya habían cosas que estaban haciendo en digital, pero empezamos a mover la máquina mucho más rápido. Y por darles algún ejemplo, lanzamos un pequeño, digamos, un link, digamos, por una pequeña plataforma donde a los salones de belleza les permitía ingresar rápidamente, eh, digitar sus datos y generar, digamos, como unos bonos de servicio que vendían de manera previa o de manera anticipada a sus clientes de toda la vida. Entonces, te metías, colocabas servicio, producto, podías incluirlo, dabas un precio especial y hablabas con tus clientes y les decías que le estabas ofreciendo un corte y un color y un producto con el 20% de descuento. Pero a cambio, ellos te lo compraban en abril, cuando se cerró todo esto, cuando no había ingresos para un salón. Y con la promesa de que una vez abriera, tú le ibas a pagar ese servicio como estilista
que ella te había comprado. Así te mantenía por lo menos un ingreso, ¿no? Es un ejemplo de tantos otros que han habido. Entonces, ha crecido mucho las plataformas también. Y al final es el mercado el que habla. Entonces, para cerrar un poco mi comentario, tú decías las necesidades de los clientes, total. Es el mercado el que nos define a nosotros en este negocio y a cualquier otro negocio por dónde va el camino. Digital es sin duda una situación, digamos que acelerada por la situación, pero también esto que ven como categorías es parte de las necesidades. Hay personas que buscan un producto más económico, como hay aquellos que buscan un producto probablemente más diferenciado. Y allí es donde Henkel tiene una fortaleza porque con las adquisiciones que ha hecho últimamente, o sea, los últimos 10 años, fortalecido mucho y hoy, a diferencia de nuestros competidores más grandes, que son los dos que están a la izquierda, tiene prácticamente una respuesta para cada necesidad. ¿Sí? Espero haber respondido a la pregunta. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta. Yo en realidad pensaría lo contrario que de mi compañero. Mi pregunta es más como que si en lugar de que fueran tan afectados por la crisis, después de que abrieron los mercados, antes, pues el efecto fue diferente, como el efecto lipstick. No sé si escuchaste esto. Pues pienso que tal vez su ser productos de belleza, tal vez posterior a la crisis, de cuando ya abren de nuevo los mercados y pues el efecto de marketing o todas las nuevas ventajas de la tecnología, tal vez por el contrario, las ventas no sé si tal vez continuaron constantes e incluso pudieron llegar más sencillo a los clientes para tener esta mejoría posterior a la crisis. Buena pregunta, Wendy. Si puedo preguntarte, ¿de dónde eres? Países Bajos, pero estoy en la universidad desde primer semestre porque mi madre es colombiana y mi papá es neerlandés. Muy bien, genial. Gracias por compartir eso. Pues nada, gracias por la pregunta. Y es muy interesante tu pregunta, Wendy, porque efectivamente, ¿qué ha pasado? Y como la pandemia se dio del otro lado, digamos, del océano, lo que estamos viendo acá es de alguna manera, o en buena parte, un reflejo de lo que ya pasó en otros lugares. Eso nos da una pequeña ventaja porque preparamos mejor la salida. Y lo que tú mencionas es en buena parte, no diría totalmente, pero en buena parte algo de lo que estamos viviendo o lo que estamos empezando a vivir. ¿Qué sucedió con los salones de belleza? Los salones de belleza, yo me atrevo a decir, lo que es el negocio de beauty como tal, es tal vez uno de esos negocios en el mundo que lo llamamos coloquialmente anticrisis. Eh, por supuesto que ha sufrido, ha tenido sus momentos, pero todos nos bañamos, todos queremos vernos bien, todos nos cuidamos y esto hace que incluso en las crisis busquemos alternativas para seguir consumiendo porque es nuestra parte del día a día. Esto que llegó, pues nos cambió un poco el esquema porque de repente cerraron los negocios, pero igual necesitábamos seguir bañándonos, cuidándonos, etc. Parte de la venta se fue a supermercados temporalmente porque era lo que estaba permitido abrir, los salones no. Pero ante esa necesidad, los salones empezaron a hacer su propio mercadeo digital. Y me refiero a WhatsApp, hablando con los clientes para que compraran. Te lo mando por Rappi, te paso por allí de repente cuando vaya al supermercado, pasas tú, etc. Y a la salida, para ir a tu comentario, Wendy, muchos ya con un mes de anticipación, cuando el gobierno decía que van a abrir en un mes o en 3 semanas, empezaban a llenar las agendas de los salones. Entonces, el salón abre las puertas con todas las medidas, pero tenían la agenda llena desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y eso hace que haya este efecto del cual hablabas tú, Wendy. Y eso ha ayudado a recuperar, felizmente, yo diría, no sé si todo, pero una parte del impacto que tuvo los salones, los estilistas, las tiendas de belleza también, y hoy, de alguna manera, se ha recuperado parcialmente. La expectativa es que también con lo digital, pues esto va a seguir, el tema digital no va a parar, es un hecho, ya venía desde antes, solamente que hubo ese como ramp up de la situación.
pero es un efecto muy, muy interesante, como mencionas, Wendy. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? O si quieren, vamos al otro slide, que es un poco de todo esto que les he comentado. ¿No? Vale. Déjenme entonces ir con esto. Esto es un estado de resultados, un PIG. En que lo llamamos un E6. Es un tema meramente interno. Se dan cuenta que tenemos unas líneas a la izquierda, unos números, línea 6, línea 2, línea 16, etcétera. Más que nada anecdóticamente hablando. ¿Por qué? Porque Henkel maneja sus estados de resultados o sus PIGs de manera estandarizada. Entonces yo puedo hablar con un colega mío en el Medio Oriente y compartirle y decirle, bueno, ¿y cómo va tu negocio? No, bien, tal, lo que sea. Y él te dice, pues mira, en mi línea 3, que sabemos que las ventas, tanto de crecimiento. O, ¿sabes qué? Tengo problemas porque en mi línea 14, pues se han incrementado mucho los costos, pero ya sabemos que la línea 14 es costos, ya sabemos que la línea 3 es ventas. Y aplica en todos los negocios de Henkel. Obviamente las cifras varían, pero esta es una de las primeras cosas que hace unos años cuando entré a Henkel vi que estaba muy organizado, es muy financiera, está muy medido, todo se mide. Estamos llenos de KPIs. A los ingenieros les encantaría porque si estuvieran en planta o en producción o incluso en development, hay KPIs. A los comerciales también hay KPIs, ¿no? No sé si están familiarizados con KPIs, Key Performance Indicators, ¿no? Que es lo que mide los avances, las mejoras en cualquier área. Igual en mercadeo tenemos KPIs. Entonces, para darles una idea, este es un PIG. Esto de las líneas es algo que quería compartirles. Simplemente eso puede variar en unas compañías, pero eso es algo interesante que me parecía chévere compartirlo. Tenemos luego 3 columnas, que es PY, KP y ACT. Traducido, Previous Year, es decir, año anterior. KP, ahí se las quedo debiendo porque está en alemán, pero es algo así como Plan. Básicamente es el objetivo. Todos en Henkel sabemos que cuando hablamos de KP es el objetivo oficial que tenemos en los negocios, aunque no sepamos exactamente cómo pronunciarlo en alemán. Y ACT, que es el actual, básicamente son los resultados que tenemos. Entonces, siempre nos medimos por el KP, por nuestro objetivo. Ese objetivo viene normalmente top-down, quiere decir desde headquarters, en cuanto a lo que debemos crecer o qué se espera, digamos, de los negocios y de los países. Hay una discusión, es cierto, también en función del mercado, de los planes que haya, etcétera, pero finalmente se define ya en headquarters en Alemania. Y sobre ese siempre nos llevamos. Y ese es el que siempre vemos primero y con mayor énfasis. ¿Por qué? Entre otras cosas, si recuerdan, lo mencioné más temprano, Henkel es una compañía de las 500 más grandes en el mundo y cotiza en bolsa. ¿Alguien ha estado o ha tenido de pronto alguna clase donde han tocado el tema de acciones, el tema de profitabilities, este tipo de cosas? ¿Alguien? ¿No? No, de mi parte no. ¿No? ¿Ves en teoría de inversión y tal vez administración financiera, dependiendo Sí. de los profesores? Ajá. Ok, de acuerdo. Bueno, algo se ve allí, Wendy. Y finalmente, cuando alguien compra acciones en el mercado de acciones, si cualquiera de nosotros dijera mañana quiero invertir en acciones, tengo unos ahorros, y quisiéramos entrar, digo, no es tan sencillo, para eso existen portafolios de inversión y demás, pero vamos a decir, si queremos nosotros empezar a jugar en la bolsa, pues uno lo que busca siempre es ganancias, y eso depende del nivel de riesgo que uno quiera tener. Entonces, a mayor riesgo, mayores ganancias, pero también pueden ser mayores pérdidas. Y a menor riesgo, pues generalmente menos ganancias o menos pérdidas, porque estamos jugando más safe, ¿no? Me estoy saliendo un poco del contexto, pero incluso las pensiones voluntarias van así. Uno elige en dónde quiere jugar. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de todas esas opciones que hay,
De hecho, hay bolsas para toda la parte de las compañías informáticas, etcétera. Entonces, uno puede decir, quiero colocar mi dinero allí. ¿Y por qué lo menciono de nuevo? Porque Henkel hace parte de las bolsas, como otras compañías, y cada compañía se hace un criterio, o más bien se hace un nombre en el mercado bursátil. Y ya los accionistas o las personas que quieren invertir en los mercados saben con qué compañía hay ese trust, esa confianza. Y también escuchan lo que la compañía tiene que decir. ¿A qué me refiero? Si la compañía sale, porque los que están en bolsa están obligados, las compañías en bolsa están obligados, los CEOs, a salir al mercado y colocar las expectativas financieras o los objetivos financieros de la compañía, de manera que las personas que tienen el dinero o tienen las acciones dicen, ok, me gusta lo que veo, creo en esta compañía y en el CEO y en sus planes, este dinero lo coloco aquí. O tal vez quiero cambiarlo, quiero algo de mayor rentabilidad, mayor riesgo o no. Entonces, dicho esto, cuando hablamos del KP, el resultado es muy importante en Henkel, como lo es en la gran mayoría de las multinacionales que cotizan en bolsa, porque si no se logra ese objetivo, el accionista no va a estar contento y lo que va a querer hacer es, uy, yo ese dinero más bien lo saco de acá y lo meto en otro lado. Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado estas noticias donde aparece de repente Apple perdió 18.000 millones de dólares, números así que nadie se los cree? ¿Lo han visto alguna vez? ¿En un día? Sí, o que bajan ¿O que bajan? las acciones. Sí, Exacto. Entonces uno se queda pensando, cuando bajaron las acciones de Huawei por el problema con Google. exacto, eso es un buen ejemplo. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿De repente la compañía le fue muy mal en ventas? No, cayó su valor en las acciones por casos como, que también es un muy buen ejemplo, puede ser no únicamente por los resultados, sino por la reputación. Eso también puede afectarlo, ¿vale? Entonces dicen, no, sabes que yo no... ¿Perdón? Disculpa, pero entonces el dinero que se pierde o se gana en bolsa, las empresas usualmente tienen un capital dirigido para o no. No porque en el momento que pierden, no es que tengan que sacar ese dinero, es que al haber menos demanda por sus acciones, su valorización, llamémoslo así, se reduce. Entonces aparece como si el valor de la compañía fuera menor porque sacaron dinero, vamos a decir allí, entonces tiene menor valor. No quiere decir que en ese momento se haga efectivo, ¿sabes? Se haría efectivo en el momento en que los dueños dijeran, quiero vender esta compañía. Si ayer costaba, imagínate, 50.000 millones de euros, pero y yo tuviese un comprador, porque eso es lo que la gente está dispuesta a pagar, invertir 50.000, tú y yo cerramos un negocio, al siguiente día sucede algo extraordinario, caen las acciones y el que me iba a pagar los 50.000 me dice, no, ¿sabes qué? No, cayeron las acciones, tu compañía hoy no vale 50.000, vale 30.000, ¿sabes? Pero es en ese momento donde se hace efectivo. En el intermedio no se hace efectivo, pero ninguna compañía quiere bajar su valor, porque eso de alguna manera quiere decir que tu negocio vale menos, ¿me entiendes? Y que detrás de eso puede venir una ola como la que mencionabas de Huawei, donde no quieren invertir en tu empresa. Y si es así, pues ese dinero que invierten los accionistas finalmente es parte de donde ellos sacan el dinero, o sacamos el dinero para seguir invirtiendo en la compañía. ¿Me sigues? Entonces, es un juego interesante. Hola. Hola. Sí, ¿Cómo estás? Marvin, ¿me escuchamos? Sí, es que tengo una preguntita. Pues yo estudio ingeniería industrial y en la línea 11 puedo ver en la parte de costos de almacén y transporte que Sí. hubo un aumento, ¿cierto? Con respecto al año anterior y que obviamente se alejó de la meta. Entonces, quería preguntarte así como a grosso modo, ¿qué fue lo que causó ese sobrecosto y cómo lo pudieron manejar? Uh-huh. Incluir un costo adicional para seguir con
De acuerdo, buena pregunta, Juan Camilo. Y poco, esa es la idea. Juan Fernando, solo si nos extendemos y en algún momento, déjame saber, por favor, que no me vaya yo a comer toda la No, clase, ¿vale? digamos que el tiempo que nos lleve la reunión está bien, no hay problema. Vale, muy bien. Entonces, a tu pregunta, Juan, ese es este tipo de cosas, y me gusta que lo hayas traído ahorita a cuenta, ese es el tipo de cosas que en mi caso, por ejemplo, en mi responsabilidad, yo tengo que fijarme cuando veo este estado de resultados. Como General Manager del negocio en México, yo tengo que asegurar que cumplir los objetivos que ven en la mitad, tanto en top line, en ventas, llamémoslo, línea 3, como en bottom line, que es la línea 29, que es el profitability, el profit contribution que tenemos allí, ¿vale? Esa es mi responsabilidad. Obviamente mi responsabilidad, gracias a y a través de un equipo. Pero cada equipo y cada área de soporte tiene un impacto dentro de este PG. Entonces, si voy a tu ejemplo, yo me paro aquí y digo, ok, ¿qué va bien y qué no va bien? Y tomo el ejemplo de la línea 11. Lo que ustedes ven allí, en el lado derecho dice 76 millones, están en miles, ¿no? No importa la currency, la moneda. Y yo veo que representan 8.6% de la venta. Todos esos porcentajes que ven a la derecha en previous year, a ver si lo puedo mostrar aquí. ¿Sí ven mi cursor? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve, Mauro. Sí. Todo lo que ven aquí es un porcentaje sobre esta cifra, que es Net Total Sales, ¿sí? Que nosotros llamamos Net External Sales. Entonces, aquí lo que me dice es que hoy en día, acuérdense que este es hoy, este es el objetivo y este es el año pasado, a esta misma fecha, eso yo no lo mencioné, estamos viendo un ejemplo a octubre. Supongan que estamos en el 1 de noviembre, sale este resultado, ya tenemos los resultados de octubre, tenemos el objetivo que a octubre deberíamos estar y esto es lo que a octubre del año anterior llevábamos. Yo veo que aquí esto es un 8.6 sobre la venta, cuando el año pasado estaba igual. Sin embargo, como mi primera referencia es el objetivo, este está por encima del objetivo. Aquí el objetivo que nos habían colocado es reducir los costos. Como tú mencionaste, Juan, muy bien, pues no, se incrementaron. Aquí van a haber dos columnas que son los comparativos. Con respecto al objetivo de KP, o el objetivo, valga la redundancia, o versus el año pasado. Y todo está en rojo. Entonces, aquí, ¿qué hago? ¿Ok? Bueno, hablo con el gerente logístico que lleva toda la parte de transportes. Aquí hay dos componentes, transportes y warehouse, todo lo que es almacén. Y quiero saber a qué se debe. Por ejemplo, en este caso, hubo un aumento en el costo del transporte que no se había presupuestado correctamente el año pasado. Entonces, aquí en México incrementaron el 9%. El 9%, cuando la inflación está en el 3.2, entonces, claro, se sale de todo objetivo. El objetivo se había dicho que va a incrementar un 3.2 y vamos a buscar algunas eficiencias y luego de repente el mercado, porque no fue con Henkel, fue el mercado de los transportes, nos subieron al 9 y fue lo máximo que pudimos negociar. Entonces, ahí tenemos un tema. ¿Qué pasa en ese caso? A mí no me dicen, no te preocupes. Bueno, total, no es tu problema. Yo sé, yo entiendo que, pues que bueno, esto pasa y tranquilo, no te preocupes. Puedes dar eso menos de rentabilidad. No. A mí lo que me dicen es, bueno, ¿qué vas a hacer para compensar ese impacto y poder dar el resultado? Entonces, está muy orientado al resultado. Recuerden lo que les comentaba también de la expectativa en el mercado. Y eso hace el trabajo muy interesante, porque te hace retar a ti y a todo el equipo que hacemos. Entonces aquí lo que nos tocó trabajar en lo que restaba del año, porque las mediciones son anuales finalmente, se hacen trimestrales los cortes, la bolsa, el CEO, nuestro CEO sale cada trimestre a dar los resultados, pero los objetivos se plantean anuales. Y los resultados a nosotros al final total es en el año. Entonces nos tocó salir a ver opciones de cómo hacer más eficiente el almacenaje y el transporte. Por ejemplo, una acción que tomamos, vamos a consolidar pedidos que vayan al norte de México, que es costoso, a Tijuana, a Ciudad Juárez,
a Laredo, que haga que el transporte disminuya. Veamos el mix de las marcas. Yo mostré las marcas y la segmentación porque la rentabilidad de las marcas varía y tiene un impacto. Si yo vendo más de las que tienen más margen, mi margen al final en el mix, comparado con las que venda de menos margen, me mejora. Entonces tengo que mantener un equilibrio. No me sirve vender del que tiene margen solamente. Y idealmente me gustaría vender del que tiene más margen, pero pues el mercado también impacta. ¿Vale? Vale, espero haber respondido a la pregunta. ¿Alguien se ha fijado en alguna de estas líneas? ¿Alguna otra que le llame la atención? Gracias. Si quieren, déjenme darles un breve paso por ellas y qué es lo que normalmente veo. Aquí están las ventas brutas, ¿no? Que no incluyen los descuentos. Entonces, esto fue lo que facturamos a octubre del año pasado, imagínense. Esto es un ejemplo, pues no es real, pero para efectos es tal cual un análisis que hacemos. Los descuentos que tenemos son el 30% sobre esa venta bruta y nos llevan aquí a este dato que es el punto de referencia de la venta, vamos a decir, neta, ¿no? La venta net external sales, ¿no? Este es uno de los top lines indicadores que nos miden y se busca siempre que haya crecimiento. ¿Qué notan acá? Vamos creciendo, ¿verdad? Versus el año pasado. ¿Sí? 7.6. Ok, bien, positivo. Pero, ¿se acuerdan que el primer indicador al que nos piden es este? O sea que al final del día, la primera discusión que tengo yo con Alemania, la primera charla que tengo con Alemania es sobre este dato. Y si este está en rojo no es bueno. Lo que queremos es que este esté en verde. Obviamente ayuda a que estemos creciendo, ¿no? Este pudiera estar en rojo. Pero este es el primer indicador. Entonces siempre va allí. Luego nos vamos a línea 10. La línea 10 en nuestro caso tiene que ver con cartera, sobre todo. Todo el tema de provisiones de cartera. En ocasiones la cartera de los clientes que no pagan se complica y se genera una provisión de cuentas incobrables y eso tiene un impacto. Es como que te cargan a ti ese negocio y te dicen, ok, si esto no se va a poder cobrar por la razón que sea y tenemos que castigarlo porque nunca vamos a recuperar ese dinero, te va a impactar en tu resultado de manera negativa. Esto me va a restar. Que en este caso no es grave porque es bastante bajito, que son 98,000 pesos mexicanos, ¿no? Luego nos vamos a la línea 11 que tú mencionaste, Juan Camilo. Si se dan cuenta, esto no nos está ayudando, está todo en rojo y esto no es bueno. Luego nos vamos a estas dos líneas, para los que les gusta la parte de producción, que son muy importantes. Estas dos líneas, yo diría que son de las 4 líneas en un PIG que más impacto tienen y que generalmente, en todas las industrias tienen más impacto. ¿Cuáles son? Claramente la venta es una. El costo de la mercancía es otra, que en este caso realmente es la línea 14. Ahorita me vuelvo a estas dos. La otra es mercadeo, que en nuestro caso es la línea 17, pero aquí dice Advertising Market Research, y el personal. Esas son las líneas que normalmente tienen más peso dentro de un estado de resultados. No siempre, pero generalmente. Y si vuelvo a la parte de costos, esto se divide en dos. En el costo del material, que es el más alto en porcentaje, se fijan, 32%. Por cada 100 pesos que facturamos, 32 pesos son meramente del costo, el material del producto que vendemos. Pero también hay un componente importante que es el costo de procesarlo, de producirlo. El personal, la luz, el agua, el teléfono y todo lo demás. Y eso me dice que el 49 pesos de 100 se me van en el costo de la mercancía. Por eso mencionaba que este es uno de los más sensibles. A los ingenieros se les pide en ese caso, oye, ¿cómo podemos hacer más eficiente esta línea de producción? ¿Cómo podemos producir mejor, utilizando menos? ¿Cómo podemos hacerlo más rápido? ¿Cómo podemos hacer que el tiempo sea más corto, más eficiente? Y ese es ahí donde tiene un impacto tan grande. Por eso es tan importante. Por eso a los ingenieros, a todos los que les gusta trabajar en temas de eficiencia y KPIs, esto realmente se ve el trabajo detrás. Luego tenemos línea 16, que eso es interesante. No lo quise poner acá para no extenderlo, pero el tema de inventario. Los inventarios también tienen un impacto y nos los miden. Si tenemos exceso de inventarios, nos dicen, ¿sabes qué? Tienes demasiado inventario. Y hay inventario que no vas a rotar en 6 meses. Te voy a
cargar un porcentaje por eso y eso te va a impactar negativamente. Aquí está bajito, afortunadamente, está en verde, ¿se fijan? Sin embargo, está por encima del año pasado. El año pasado estaba en negativo. De hecho, esa provisión había logrado reversarla en buena parte. Luego está la línea 19, que tiene que ver con variaciones en la producción. Si la planta no está utilizándose completamente, tiene un impacto negativo. Si está completamente utilizada o casi completa, porque nunca realmente está al 100%, pero siempre está muy cerca, entonces eso es bueno. Estamos siendo más eficientes y eso se ve reflejado acá. Y llegamos a este indicador, que es una parada en el camino del estado de resultados, que es el GP1, el Gross Profit 1. Y allí es un primer indicador de sanity check. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, ok, tu negocio está bien o no. ¿Cómo me doy cuenta? De nuevo, versus el objetivo, si se fijan, estoy mejor. Cuanto más alto aquí, quiere decir que aquí todavía me quedan 39 pesos, ¿verdad? ¿Qué me hace falta pagar hasta aquí? ¿Alguien me sabe decir? Aquí ya tengo 39. De 100 pesos, ¿no? Me quedan 39. De 895 me quedan 348. ¿Qué me hace falta todavía pagar? Los de mercadeo. ¿Mercadeo? ¿Qué más? Mercadeo, ¿de acuerdo, José Alejandro? ¿Qué más? ¿Alguien sabe? ¿Qué no hemos hablado? ¿Importante? ¿No? Administrativo. ¿Aquí? ¿La parte administrativa, dices? Sí. Sí, la parte del personal es ¿Impuestos? correcto. Impuestos también, no hemos pagado todavía impuestos. También es cierto. Salarios. Salarios, exactamente, salarios. Entonces, claro, esto te marca, ¿sí? Costos que tienen de más. Otros costos que anden de más, ¿de acuerdo? Aquí sobre todo es la parte de mercadeo, que está justo aquí en la línea 17, y algo que mencionaba muy importante, que es la parte de salarios. Pero también es correcto lo que mencionaba uno de ustedes, la parte de impuestos, porque aquí no hemos hablado de impuestos, no hemos hablado de intereses, por eso el EBIT, Earnings, ganancias, Before Interest and Taxes. Eso es algo que, de hecho, no lo traje acá para no ponerlo más extenso, pero todavía hay que pagar impuestos. O sea que por eso es que es tan importante ser rentable aquí, ¿no? Aquí ya hicimos línea 17, la parte de mercadeo, si se fijan, es un 2% del total de la venta a la que se ha invertido hasta fecha, lo cual, esto es una pregunta capciosa. ¿Es bueno que estemos por debajo del objetivo? Aquí lo que estamos diciendo es que a esta fecha podríamos haber invertido 36 millones, hemos invertido 20 millones. ¿Esto es positivo o es negativo? ¿Alguien tiene alguna? No importa, si nos equivocamos no pasa nada. De eso se trata. ¿Alguien se atreve o tiene algún pensar ahí? Creo que eso es bueno, creo. Que es bueno, Francisco, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien Yo también piensa pienso que no. que es bueno, Laura? Depende un poco de los resultados que se están obteniendo, del rendimiento de la empresa, porque bueno, si estás invirtiendo menos en publicidad, pero tus ventas no están alcanzando los objetivos, pues definitivamente está faltando fortalecer esa parte. Pero si los objetivos se están alcanzando o se está llegando a un margen muy cercano, pues sería bueno, porque en realidad te están ahorrando como en esos costos de mercadeo. De acuerdo. Vale. Muchas gracias por pensar, de acuerdo. De hecho, hay un poco de verdad en cada una. Sin embargo, yo te diría a ti, Andrei, que estuviste lo más cerca. Y tiene que ver con, de nuevo, arriba. Todo es relativo. Alguien diría, ¿sabes qué? Si estás logrando tu objetivo con menos, muy bien. Estás siendo más eficiente. Estás logrando con recursos, con menos recursos, lograr esos mismos resultados. Quiere decir que pues es muy positivo. Ahora, si estuviéramos gastándonos todo y no estamos llegando a los resultados, no es tan positivo. Generalmente cuando los resultados no van como se espera, pero necesitamos igual dar el resultado abajo, acuérdense de los accionistas, ellos quieren su dinero, yo pagué, yo invertí en mis acciones, yo quiero que me vuelvas ese dinero con mis ganancias, pero si abajo las ganancias no dan, entonces ese accionista va a decir, no, espérame, dame mi dinero, y va a quitar su dinero.
Entonces, cuando a ventas no van arriba, lo que se busca en el peor escenario, no es lo ideal, pero en el peor escenario es empezar a hacerse más pequeño, ¿sabes? Y a recortar y decir, vamos a ahorrar. Y bueno, una de las líneas que generalmente pasa eso es la línea de mercadeo, ¿no? El presupuesto de mercadeo. Entonces, si nos vamos a lo que tú decías, Andrei, fíjate, vamos en el 2.3, vamos por debajo, estamos gastando menos, considerablemente menos, un 40% menos. No estamos cumpliendo, pero en principio sonaría como que 1.9 no estamos tan lejanos, ¿no? En dinero incluso. Entonces, ok, esto es positivo, en general es positivo. Tal vez tengamos incluso que pensar en ponerle un poco más de gasolina al tema, siempre que veamos que esa gasolina que le pongamos nos va a permitir cerrar este hueco que tenemos aquí, ese 1.9, ¿vale? O sea que muy bien ahí por los comentarios. Y luego llegamos a la parte de el personal. Este es otro de los que pesa bastante. Fíjense, 16.9% del total de la venta. La que más pesa es esta de costo. Luego personal. Luego tenemos la parte de mercadeo. Aquí es baja, pero debería estar en el orden del 4 o el 5. Y esto tiene impactos. También tenemos línea 11, la parte de transporte. Nos da el Profit Contribution. Y fíjense cómo está. Estamos con un 19.7, que si lo comparamos es lo bueno del porcentaje que te permite ver comparativamente en porcentaje y no únicamente en monto. Estamos mejor que lo que nos han dicho. Nos dicen deberías estar dando 11 pesos por 100. Estamos dando 19. ¿Sí? Y estamos mejor que el año pasado, que dábamos 17. Pero Ahora porque sí. está en rojo. Ah, bueno, Entonces, bien. muy buena. Fíjate esto. ¿Ves aquí? Absoluto. 71,1. Exacto. Exacto. ¿Sabes por qué? Laura, ¿no? Sí, señor. ¿Sabes por qué está en rojo? Porque me equivoqué. Ah, Está en verde. Debería ser verde. ok. Muchas gracias por traerlo. Tal cual. Quiere decir que estaba súper atenta. Mauricio, entonces este sería el margen, la margen de contribución real. Sí, exacto. La empresa. Fíjense en esto. En absolutos, porque ese es el tema en absolutos, 176. El año pasado estábamos por encima. En ventas, sí. Verde. ¿No? Muy bien. ¿Estamos por encima en la contribución? Sí, verde. En ventas, ¿estamos por encima del objetivo? No, estamos por abajo. Sin embargo, aquí, y pido una disculpa, aquí es verde, gracias Laura. ¿Por qué? Porque con todo y que no estamos vendiendo estos 912 a octubre, en venta, en profit contribution estamos por encima. ¿A qué se debe esto? Que todo lo que está entre esta línea y esta línea, unos más, unos menos, lo hemos hecho mejor. ¿Sí? Yo tengo una Fíjense. pregunta. Sí. Ese profit contribution no se ve sobre todo la diferencia o ese porcentaje de 71.1% no se puede ver como reflejado por los salarios que se tenían estimados para ese año, porque me parece como de 187.000 y lo que ustedes gastaron realmente solo fueron 151.000. O sea, ¿por qué se encuentra, digamos, esa diferencia tan notable entre esos dos valores, entre lo que estaban presupuestando y lo que realmente están gastando? Vale, es una buena pregunta, Andrei. Déjame simplemente cerrar en el anterior y vuelvo con tu pregunta. Entonces, este está en verde. De nuevo, imagínenselo. Quiere decir que si alguien viera aquí, Alemania dijera esto, dice, ok, en ventas, primero no vas cumpliendo. ¿Qué vas a hacer? Luego, ok, vas creciendo. Siempre es mejor ir creciendo que decreciendo, porque si ambos estuvieran en rojo, seguramente no estarían nada contentos y el tema sería diferente. Aquí, obviamente, somos muy performance driven y queremos siempre estar en verde. Entonces, esa era la primera pregunta. Ahora, positivo. Aquí estamos en verde. Aquí está en verde, acuérdense, estamos en verde y hemos logrado, a pesar de tener unas ventas algo menores, estar en verde. Es decir, tener mejor rentabilidad que la que nos habían colocado en el objetivo y mejor que el año pasado. ¿Cómo se logró? A través de las líneas varias que ven acá. Ahorros, eficiencias. Si me voy a tu pregunta, Drey, de el personal, ¿por qué tenemos 151? Puede ser por muchas razones. Una,
Contrataciones espaciadas que en vez de darse estaba presupuestada para que la persona entrara en enero, imagínate, se paró y se retrasó un poco para que entrara hasta marzo. Y eso a veces pasa, es parte del juego. Tú dices, ok, ¿sabes qué? Yo voy a contratar a este gerente, pero voy a esperar un poco y ingreso hasta marzo. Y manejas más o menos todo, eso se puede hacer. Obviamente no en el mediano o largo plazo y generas algún tipo de ahorro. Esa es una manera de hacerlo. Dos, que lo que se tenía presupuestado como estructura eventualmente haya cambiado porque los resultados o la eficiencia de las personas que tenías pensadas comercialmente, imagínate, nos fue mejor de lo esperado. Entonces, no hizo falta que tuvieses contrataciones de otro tipo. Entonces, generalmente van por ese lado. Entonces, eso te muestra que has podido hacer más con ese recurso que tienes. ¿Sí? Sí, vale, gracias. Entonces, sí. A modo de comentario, no sé si me acaba de ocurrir, pues, como estamos en el mes de octubre, no sé cómo sean no sé cómo sea el objetivo del mes de noviembre, pero pues viéndolo aquí pues en cuanto a las ventas, pues yo creería que para el próximo mes, no sé, como toma decisiones, creería que invirtieron un poco más en mercadeo para generar más ventas y así como subsanar esa parte de las ventas totales. Yo estoy de acuerdo contigo, José Alejandro. De hecho, totalmente de acuerdo contigo. Yo me paro al frente de esto y veo eso. Obviamente, esto te muestra parte. Lo interesante es que tú ves una cantidad de números y de repente dices, pero cuando empiezas a sacar estas discusiones como las que estamos teniendo, esto es lo que lo hace emocionante, porque al final todo es parte de algo y ahí puedes tomar acciones. A eso que tú dijiste, estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo hicimos. Es ver como hasta qué partes me permito acceder y contar con ese dinero y contar también de pronto con esa parte de riesgo. Pues Sí. mire, por ejemplo, el COVID llegó inesperado y pues siempre se han tomado planes de contingencia como para seguir teniendo ventas a tope, independientemente de que pues ahorita no se pueda salir o pues por lo menos hay muchos canales, por ejemplo, el e-commerce que mencionaste pues, el principio de la exposición. Sí. Y fíjate en algo, José Alejandro, interesante. Y hago una pregunta general, ¿tengo margen para incrementar mi presupuesto acá y tratar de cerrar este hueco? Cuando digo tengo márgenes en mi rentabilidad, ¿todavía tengo margen para jugar un poquito arriba? ¿Qué dirían? Yo digo que sí. Sí, sí, de hecho sí, fíjense, Sí, 19.7. Este es verde, acuérdense. Gracias, Laura, de nuevo. Este es verde. Me están pidiendo esto, estoy dando más, pero estoy caído acá. Y este es importante. ¿Por qué? Los accionistas, acuérdense. Ah, ¿qué pasa si hacemos lo que dice José Alejandro? Metámosle un poco más de caña al tema, buscando que esta venta la podamos acelerar para que cuando cerremos en diciembre, que es donde paren ahí, pum, ahí se toma la foto final, cerremos esto y todavía vamos a tener rentabilidad. Pongámoslo en números. Imagínense que de los 20 millones nos vamos a 5 millones más. Esto es peso mexicano, ¿no? Entonces, vale. Pero ojo, los 5 millones tienen que estar muy bien dirigidos. Tenemos que saber a dónde vamos, por supuesto, ¿no? Que vayan a traernos ese dinero que nos falta aquí. Si se hace bien, si se trabaja correctamente y se ejecuta correctamente, yo le estoy quitando 5 millones aquí. Si alguien tiene calculadora a mano, lo quieren hacer, simplemente dividan 175 millones de 895. ¿Y qué les da? ¿Alguien lo tiene ya a la mano? 175 dividido 895. 19.5%. 19.5. Miren, me baja 0.2. 19.5 sigue estando por encima de lo que me piden de 11.3. Sí, logrado. ¿Okay? Revisamos el plan, qué vamos a hacer, dónde vamos a apretar, dónde vamos a poner más los recursos, generamos la venta, cerramos este gap y vamos por ello. Incluso si se llegase a asumir ese costo-beneficio, pues podemos tener hasta un mayor porcentaje en el margen de contribución. Sí, claro, total. Si esto lo logramos de hecho y llevamos más la venta aquí, la venta incluso compensaría lo que hayamos utilizado acá y me puede volver a colocar en 19.7.
todo es matemático, ¿sabes? Entonces, esto es parte de lo que también les quería compartir. Una pregunta, ¿tienes un indicador para medir lo que al inicio dices, que la empresa se proyecta a 2030 con los mismos recursos como triplicar la rentabilidad, como me imagino el profit contribution? ¿Con todo esto tienes un indicador para medir esto? En la parte de sustainability, ¿te refieres, Wendy? Sí. Sí. En la parte de sustainability, más está en la parte de producción, digámoslo de esa manera. Aquí no, en el PIG no lo ves aquí, pero sí está en el Big PIG, digamos, mundial. Y de alguna manera está, si quieres, aquí, tengo que decirlo. Pero para ponerte un ejemplo y darme a entender, esto es más ingenieril, yo soy economista, pero cuando se mide en metros cúbicos, por ejemplo, la cantidad de metros cúbicos o centímetros cúbicos, como quieran, que se utiliza para producir un shampoo, imagínense que es 3 metros cúbicos por shampoo. Estoy diciendo cualquier tontería, ¿vale? Eso está medido. Y luego, si recuerdan, el objetivo es que esos 3 metros cúbicos se vuelva 1 metro cúbico. Máximo en el 2030. Para eso se va haciendo una medición. Entonces, a tu pregunta, Wendy, si hoy estamos en el 2020 y yo quiero que en el 2030, en lugar de los 3 metros cúbicos por champú que utilizo de agua, que es un recurso que cuesta, que impacta el medio ambiente, yo quiero llevarlo a 1, tengo que tener unos steps, ¿sabes? Entonces, yo que en 2021 no puede ser 3, debo de llevarlo a 2.5. Y hay un plan desarrollado. Luego lo llevo a 2 y así, ¿no? Entonces voy llevándolo hasta lograr mi objetivo. Para eso hay un plan de acciones y vamos a utilizar una máquina distinta para lograrlo. Y entra toda esta discusión, que es una discusión también muy interesante, más de pronto ingenieril, pero ahí se lleva. Lo simplifiqué bastante, pero al agua tienes que sumarle la energía, tienes que sumarle los residuos también que se generan, aunque los residuos que se generan, por ejemplo, en Henkel tienen tratamientos especiales para que al final salgan limpios. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Wendy, espero por lo menos darte una idea, pero sí que hay unos indicadores en cada caso que tienen que ver con estos indicadores, ¿sí? Sí, claro, y pues supongo que luego ya miras esto en el estado de resultados con el marginal cost y ver otras cosas que se reducen y hacen el profit mayor. Totalmente, Wendy, gracias. Ese es un punto importante. Lo otro que viene y que sí que se ve reflejado aquí es que estos costos deberían de bajar. Entonces, al final, pues es un ganar-ganar, ¿no? Porque también lo que haces es utilizas menos recursos, pero de una manera sostenible en el tiempo. Llevas al consumidor un producto de calidad que utiliza menos recursos naturales y muchos de ellos reutilizables. Ahorita se utiliza mucho el PCR, que es un, digamos, productos reciclables en nuestros shampoos. De hecho, no solamente en nuestros shampoos, perdón, en Henkel, en los envases que utilizamos, sobre todo la parte de beauty, pero también el laundry. Entonces, al 2030, eso es uno de los objetivos, que vamos a utilizar solo productos reciclables completamente. Ya hay muchos países que lo están haciendo en Henkel y yo creo que en América Latina se empiezan a ver ya los primeros pasos de la tecnología que vamos trayendo. Y esto hace que logremos ese objetivo al 2030. Pero es interesante ver que se habla de objetivos a mediano y largo plazo. Y eso todo se mide, todo tiene un KPI. Pero entonces, ¿cómo sería eso de reciclar? ¿Cómo harían como el proceso? Hay muchas maneras, es buena pregunta, Laura. Te doy un ejemplo, por ejemplo, que además tiene un impacto bien interesante, me gusta que lo hayas hecho porque justo me hiciste acordar. Nosotros apoyamos una... Laura, ¿estás ahí? Es Water Bank. Sí, Plastic Bank. Plastic Bank, thank you. Plastic Bank, ¿no? Entonces, nosotros apoyamos este movimiento, digamos,
organización que lo que hace es que limpia el océano y recursos hídricos de productos, ¿sí? Obviamente lo que uno quiere de entrada no es tener que estar limpiando para que alguien siga ensuciando, pero vamos a decir, eso es también parte de la cultura nuestra del ser humano, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando y mejorando, pero en esta organización nos unimos, invertimos unos recursos también para que esto tenga un impacto positivo en el medio ambiente y esos componentes que se sacan del océano se reutilizan. Y eso es parte de lo que mencionaba de recycled materials, ¿no? Se procesan y todo lo demás. ¿Qué es un reto? Que es más costoso en muchas ocasiones porque la tipología de plástico que se utiliza es X o es Y, ya es más técnico el tema, pero se está trabajando también en eso y ya hay muchos avances al respecto. Porque hay un tema que me estoy saliendo de lo que es la clase, pero es bien interesante si pueden leerlo, que es lo que está dispuesto a pagar un consumidor. No, la pregunta es, ¿cuánto más está dispuesto a pagar un consumidor en un producto si yo le digo que ese producto está hecho de material reciclado? Muchos de nosotros dirían, no, claro que sí, nosotros queremos salvar el planeta. Va, yo también. Pero piensen en una persona que tiene unos ingresos limitados, que también quiere salvar el planeta, pero en vez de tener que pagar un champú, imagínense, un champú profesional hablo, en Colombia nuestro, un Schwarzkopf puede costar 50.000 pesos. Quienes pagan eso por una tecnología de ese tipo, pero un champú en el supermercado, no sé, cuesta, ¿qué? 12.000 pesos, 15.000 pesos. Que tú le digas, no, no me pagues 10.000 pesos, 12.000 pesos, págame 25.000 pesos por el mismo champú, pero porque este viene con material reciclado. ¿Y porque es más caro como, pues, siempre utilizar material reciclado? Como vender las cosas con los materiales reciclados, ¿no sería como el contrario? Pues, Uno pensaría, pero pregunta. sí, es una buena pregunta, pero uno, ¿sabes qué pasa? Uno de los costos más grandes de el reutilizar los materiales reciclados tiene que ver con el circle, con el return, ¿sabes? Tú tienes un producto de estos, pero para ir a sacarlo del océano tienes que Hay pagar costos. unos costos que regrese. Obviamente el mejor escenario es que tú terminas tu champú, vas y lo entregas y lo colocas en un tema de reciclaje y eso tiene ya un impacto. Entonces muchos de nosotros decimos, no, qué pereza, ya está, no voy a todo. Pero si uno lo lleva a ese tipo de lugares, tiene un costo menor para que finalmente, no Henkel únicamente, cualquiera de las compañías que hoy trabaja con ese tipo de materiales reduzca los costos. Es una parte. Y el otro, el tema tecnológico, porque muchos de estos materiales plásticos traen residuos, hay que procesarlos, hay que llevarlos a través de una serie de procesos para limpiarlos y que realmente sea utilizable. Es más costoso que literalmente tener la materia prima virgen y trabajarlo. Entonces, fíjense, todo ese impacto y todo lo que esto tiene al final. Aquí hablamos de un PIG, pero detrás, con la pregunta tuya, Wendy, y con todo lo que han aportado, ¿no? Laura y todos, tiene un impacto que debemos poder encontrar un balance donde podamos seguir manejándonos como compañías, como negocios sostenibles, que las personas, los colaboradores puedan trabajar y también hacer una vida, vivir, gozarse del trabajo, etcétera, pero mantener nuestro planeta. Entonces, lo podemos ver de muchas maneras y eso es parte del reto que tenemos. En que felizmente lo puedo decir, me enorgullezco de decir que realmente estoy en una compañía que no solamente dice ser sostenible, sino que yo lo veo en los hechos, que preocupa realmente, incluso muchas veces a expensas de los costos que esto implica, que luego hay que buscar por otras maneras generar el ahorro necesario, pero realmente comprometidos con eso. Entonces, al final, es un impacto muy variado. Yo tengo otra pregunta. Qué pena. Tranquila, Laura, dale. Es que en Estados Unidos es obligatorio el reciclaje, o si no te ponen ticket, te ponen multa. Entonces, cuando hacen ese reciclable de los plásticos y de los envases, ¿eso va a la empresa que, pues, que pertenece al envase o eso lo venden? O... Lo venden. Va a unas empresas que se Lo dedican venden a la empresa X.
Exacto. Sí, sí, generalmente es así. Para volver la Llegan a unas, exacto, llegan como a unos lugares, unos centros de acopio, digamos, de reciclaje y son expertos porque ellos saben qué tipo de plásticos. Si se fijan, alguna vez no sé si se han fijado que las botellas tienen un número, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y no soy experto en el tema, pero esa es una de las maneras en que se clasifican, porque no todos los plásticos son iguales, no todos los plásticos son reciclables, lo cual es importante que sepan. Entonces, hace una diferencia lo que nosotros consumimos, que reciclemos totalmente. Eso llega a estas empresas, separan y luego venden este material a las empresas que ya hoy tienen en sus procesos y sus tecnologías el utilizar materiales reciclables. Y es más eficiente así, porque si fuera por cada una de las empresas, seguramente sería mucho más costoso. Entonces es parte del ciclo. Y ahí entra también esta empresa. Ah, bueno, gracias. A ti, Laura. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿A ustedes les ha afectado un poco como la cultura del veganismo o tienen productos veganos? Porque he visto que últimamente hay muchas personas que han cambiado como su forma de consumir por este tipo de culturas de que si el producto es vegano, si no es vegano, entonces ya no lo compro. Entonces, pues, voy a hacer un poco de... ¿Hay algún vegano aquí que se quiera declarar vegano? ¿O nadie? Ninguno vegano. ¿No? Muy bien. Está bien, pero si hubiese un vegano, hay productos veganos sin duda en la parte de beauty en general. Y les hablo de las que, digamos, me toca liderar. Hay productos veganos, efectivamente. ¿Por qué veganos? Porque no utilizan ningún tipo por ejemplo, de componentes animales o leche o este tipo de productos y que cuidan el cabello. Entonces es muy interesante. Por el contrario, en lugar de impactarnos, ha sido una oportunidad muy interesante de explorar y de crecer. Hay marcas, de hecho, en Henkel que son 100% veganas, que hoy se venden además muy bien, con una tecnología muy interesante. ¿Cuál es el reto? Que en la mayoría de los casos, los resultados probablemente en el cabello, por ejemplo, no son los mismos, no son tal cual los que se quisieran, porque no sé, alguien me dijo algo muy interesante alguna vez. Oye, pero, ¿cómo fue? Que me dijo, es que yo utilizo, no recuerdo, más o menos era así, como es que yo utilizo una mascarilla en el cabello, pues, tipo un tratamiento que me recomendaron de aguacate, porque tiene aguacate y miel y historias, ¿vale? Ok, perfecto, bueno, está bien, si a ti te gusta y eso es lo que te gusta y te funciona, y sabe la historia, ok, pero me genera reacción. Pero es natural, no puede ser. Sí, pero que sea natural no quiere decir necesariamente que no tenga reacción en ti. Que sea natural no necesariamente quiere decir que tenga el mismo efecto que pueda tener a través de otros componentes. Todo es muy relativo, pero hay para todos. Y yo creo que conforme vaya evolucionando estos procesos, también la idea es que sea cada vez más natural todo, ¿no? Gracias. A ti. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias por la participación, de verdad que bien interesante. Salieron cosas inesperadas. Yo tengo otra pregunta, pero es como más personal, Cuéntame, Laura. que me dio curiosidad. De las 3 empresas en las que estuviste, ¿cuál te gustó más o por qué cambiabas tanto como de trabajo así de empresa? Sí, Es bueno, creo que no he pero se me cambiado parece tanto. interesante. Pero buena pregunta. Laura, ¿estás ahí? ¿Camila todavía? Claro, acá estamos. Sí, acá estamos. Vale, entonces me toca decir que Henkel, Laura. Mentiras, ya estamos. Tus 15 años en Henkel lo confirman. Lo tienes que decir. No, es cierto, es Henkel. Tengo muy bonitos recuerdos de mis otras dos experiencias en compañías como DirecTV, que fue mi primer empleo. Entonces, también recuerdo que estaba muy, muy joven cuando tuve mi primer equipo a cargo. Tenía 22 años.
y ya tenía un primer equipo, que por cierto era un equipo de 4 mujeres. Fue un reto. Entonces tengo digamos, un afecto especial por la compañía. Me dio la oportunidad de empezar a liderar equipos y es una de las cosas más retantes que hay sin duda. Todavía hoy es un reto. Carvajal luego, también como una compañía orgullosamente colombiana y caribeña, me dio la oportunidad de crecer y en México de tener una primera responsabilidad para México como gerente de una línea pequeña, pero bueno, finalmente ahí aprendí mucho más del tema de cómo llevar un negocio. Pero en Henkel, mira, llevo 15 años, bueno, voy para allá casi, y he crecido mucho y he tenido la gran oportunidad de compartir con personas de todo tipo. Es que te digo, cuando hablo con alguien de Grecia o cuando hablo con Manolis, por ejemplo, que es griego, o cuando hablo con Sheila Neto en Brasil, pues eso hace súper dinámico tu día a día, ¿no? Entonces estás hablando con personas que piensas distinto, haces amigos también y he podido crecer mucho. Te voy a dar otro punto, si me permites, de algo que me gusta de Henkel, pero es un mindset diferente. Yo cuando llegué a Henkel, en mis primeros meses, yo estaba como responsable, como gerente nacional de ventas, ¿no? No llevaba el negocio, estaba responsable solamente de la parte comercial, de las ventas.